Ojo a estas estrategias para vender tus productos digitales. Soy Jorge Sánchez y hoy en empresaspuravida.com conversaré con Mark Bean, marketer digital enfocado en productos digitales. Y hoy hablaremos de estrategias de ventas de podcast, criptomonedas y cursos digitales. Empresaspuravida.com, te conectamos para mejorar tu empresa. Bienvenidos al podcast de empresaspuravida.com. El día de hoy estoy con mi amigo Mark Bean, que es experto en marketing digital y además es amante de las criptomonedas. Entonces, vamos a mezclar todo este mundo de las criptomonedas, del marketing digital y las ventajas que se están usando las empresas en los podcasts para crear contenido y hacer más humanas las marcas. ¿Cómo estás, Mark? Muchas gracias, Jorge, más bien por la invitación acá. Nosotros nos conocimos en pandemia y vos en ese entonces tenías la idea de hacer un curso digital para enseñar a los estudiantes que están saliendo del colegio a entrar a las universidades públicas, que es un examen que siempre se hace. Y me genera mucha curiosidad saber cómo fue la idea, cómo fue la evolución de la idea para poder crear ese curso desde cero. Contame un poco más acerca de eso. Bueno, la verdad es que fue algo así que no tenía planeado, no fue algo que yo quería hacer. La verdad nunca pensé en cursos en línea como algo que lo veía a mi futuro. Fue más que estaba ahí en la pandemia y bueno, con todo el tema de la educación me di cuenta que la educación en general estaba fallando con el tema de la pandemia. Todas las clases que estaba teniendo en ese momento en la UCR eran clases que, bueno, los profesores me mandaban PDFs por WhatsApp o me metía a una clase por Zoom en la que el profesor nunca había usado Zoom. Y bueno, me di cuenta que había un problema enorme en todo el tema de la educación. Y fue simplemente como un problema que vi como, ok, esto me está afectando a mí como estudiante, pero hasta ahí llegó. Y bueno, con el tiempo, bueno, yo soy bastante fan de los podcasts en general y de YouTube. Y alguna persona, honestamente no me recuerdo quién fue el que lo mencionó, pero decía que, bueno, todos los momentos de pandemia, todos los momentos de crisis son los mejores momentos para emprender. Y bueno, como que me puse a hacer un poco de brainstorming y empezar a ver, bueno, por dónde tiro, qué me gusta, a dónde hay problemas. Y me recordé que el problema más grande que estaba yo afrontando en ese momento eran mis clases de cálculo 2 por PDFs. Y bueno, fue ahí cuando yo dije, bueno, algún problema hay en educación, por donde hay que ver por dónde podemos solucionar. Y bueno, estando justo ahí, me recordé de los exámenes de admisión. Y asumí yo, porque en ese momento cuando lo pensé, no se sabía si iban a haber exámenes de admisión ese año o no iba a haber nada. Y bueno, yo asumí que los exámenes se tenían que hacer sí o sí, porque indiferentemente de pandemia o no pandemia, la Universidad de Costa Rica tiene que elegir si acepta a un estudiante o a otro estudiante. Y creo que la única forma en la que se podía hacer eso bajo los estándares de Costa Rica era con el examen de admisión. Y ahí fue cuando empecé un poquitito a maquinear la idea y ahí fue cuando hablé con usted y empezó todo el proyecto. Qué interesante, y gracias a ese curso vos hiciste muchísimas ventas al nivel que te pudiste pagar la universidad en la que estás actualmente, que estás en Israel. Y te lo agradezco mucho porque al principio cuando me contactaste, eh, contá la experiencia tuya de cuando me contactaste, porque es muy graciosa. Mae, sí, la verdad estuvo complicado y la cuestión. Yo cuando agarré y quería hacer todo este proyecto, la verdad es que yo nunca había hecho un proyecto de ese calibre y me puse como a ver un poquitito cómo se hacía, qué necesitaba y me puse a hacer yo números y bueno, los números a los que yo llegaba en mi cabeza, bueno, tal vez ahí como en su momento que no tenía bien claras las cosas, yo pensé que con $1,500, $2,000 iba a poder hacer todo el curso con las plataformas, con los profesores, con todo. Y bueno, cuando yo llegué y me puse a ver de dónde sacaba esa plata, me di cuenta que, bueno, no me di cuenta, sabía que no tenía esa plata y le pedí a mi papá en ese momento que si me podía ayudar con un poco de plata que yo tenía ahorrada, que si la podía sacar. Y bueno, en ese momento los bancos en Costa Rica, por el tema de pandemia, decidieron bloquear todas las cuentas de ahorros. No me recuerdo qué banco era específicamente, pero mis cuentas de ahorros no se podían tocar. Y yo, bueno, ahí, ¿ahora qué hago? Y lo hablé con mi papá y teníamos ahí un poquitito de plata de lado y se la pedí prestada y le dije, papá, préstame esta cantidad de plata prestada y ya con eso me la juego. Yo pensé que esa era suficiente plata, pero bueno, cuando yo llegué estaba ahí scrolleando en Instagram
me salió un anuncio me salió un anuncio suyo y de una vez dije, ¿sabe qué? Acá mi primo lo está siguiendo, vamos a llamar a este mae de fijos crack. Llamo a Jorge, mae, y me recuerdo que usted me tiró un monto, mae, como 3 veces más alto de lo que yo tenía pensado. Y empezamos a hablar y bueno, a los 2 minutos usted me dijo, bueno, mae, si no podemos llegar a este monto, fue un placer, te deseo todo lo mejor y listo. Y man, no me recuerdo bien qué fue lo que le dije yo a usted, pero algo de lo que le dije le dio a usted a entender de que yo tenía 21 años y que no tenía, que no tenía otra edad. Entonces, bueno, ahí fue cuando usted, me recuerdo que me comentó que me pidió usted, Mar, cuénteme su historia. ¿Quién es usted? Tal. Bueno, ahí le conté un poquitito de mi persona y me recuerdo que usted me dijo, ma, mira, te lo doy por el precio que me pediste, pero no te lo edito. Yo te grabo, te hago todo, pero te toca a vos hacer la edición. Y bueno, ya ahí cuando nos conocimos, ahí cambió un poquitito la cuestión, pero sí, la oportunidad me la dio después de que habláramos. Eso se lo tenés que agradecer a mi abuelo, porque él siempre le dijo a mi papá que él tenía que ayudar a los jóvenes en cuanto a trabajo y todo, porque en el futuro los jóvenes te pueden ayudar a vos también. Y esa misma enseñanza me la pasó mi papá a mí. Y de alguna manera sentí esa responsabilidad de poderte ayudar porque siempre ha sido una enseñanza de generación en generación. Y, o sea, y te quiero ser como muy honesto, las propuestas que salen en redes sociales muchas veces son como sacadas o sea, son disparatadas. A veces uno le dice, vea, quiero hacer un curso digital, no tienen seguidores, eh, no tienen fuentes de ingreso, entonces nos vamos 50 y 50, usted me lo produce y yo me encargo de venderlo. Y lo que la gente tiene que entender es que cuando se crea un curso digital, no es solamente hacer el curso y ya. Esa es un tercio del trabajo. Los otros 2 tercios es promoción. Las personas se tienen que comprometer en hacer que el curso digital se venda. Te cuento una experiencia. Una vez llegó una persona y me dijo que tenía una propuesta de negocio acerca de hacer un curso digital. En ese entonces, pues yo veía como todas las opciones que salían al aire como buenas y dije, bueno, voy a intentar a ver qué sucede. Fallar es parte del camino. Y se hizo el curso, se grabó, se editó, se hizo mucho el esfuerzo, pero la parte de promoción no se realizó. Entonces, yo puse toda mi parte para hacer que el curso digital existiera, pero la otra persona no se comprometió en promocionar el curso de la manera como me la prometió. Entonces, eso queda una desventaja porque yo gasté recursos, tiempo para hacer el curso y la otra persona nada más obtuvo el curso tal cual y no se hizo la promoción que se tenía planeado. Y la verdad, no lo culpo porque tampoco se lo dije, tampoco se lo comuniqué de que parte de la negociación era que después de grabar el curso, él se tenía que comprometer en hacer promoción de ese curso durante los siguientes 3 meses, porque no solamente es crear el contenido, sino también es promocionar ese curso. Y eso se puede hacer de 2 maneras, de manera orgánica o de manera pagada. La orgánica implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo y la pagada significa el dinero manda. Entonces, cuando hay este compromiso, que hay que hacerlo durante 3 meses, hay que pagar. A veces las matemáticas no cierran porque tal vez el curso no era lo que pensaba que se iba a vender, no era el nicho indicado, que creo que en ese caso fue eso. Y luego que las personas tienen que hacer ese compromiso de hacerlo todos los días y estar hablando de ese producto todos los días. Y muy pocos lo hacen. Al menos yo sí lo hago con mis propios cursos
porque lo veo importante, lo veo que sí funciona, esa es la manera con que funciona. No, yo creo, como dice usted, que, o sea, cuando uno dice 3 meses, creo que tal vez no es tanto pensarlo en un tema de la cantidad de tiempo, sino que mucha gente cree que cuando uno llega y crea un producto digital, bueno, un producto en general, uno solamente llega y tira un anuncio y todo el mundo va a llegar corriendo, yo quiero ese producto, pero a fin de cuentas, todos los productos hay que meterlos en un embudo de ventas. O sea, si uno, no si uno agarra y tira el producto y dice, vamos, venda esta vara, no va a salir. Creo que todo lo que es la parte del mercadeo tiene como ciertas etapas que se tienen que llevar a cabo, porque uno no puede llegar a tirar el curso de uno, no es bueno para todo el mundo. O sea, yo le vendo acá el curso mío a una persona de 50 años que no es estudiante y bueno, claramente no me lo va a terminar comprando. Entonces, creo que esa parte es definitivamente esencial y creo que es lo que más toma tiempo, porque bueno, a fin de cuentas uno puede tener el mejor producto del mundo, pero si uno no lo mercadea bien, no hay nada que hacer al respecto. Cuando vi que eras un chico que no solamente tenía buenas ideas, sino que también las ejecutaba, porque muchas personas nada más se quedan en las ideas y no las ejecutan, ahí hay un factor diferencial. Y cuando terminamos el curso de grabarlo, yo te dije, hay que hacer anuncios. Y si vos salís en los anuncios hablando frente a cámaras, yo te lo dejo en muy, muy, muy buen precio. Entonces, eso hace que, además de que vendas más, también se potencialice tu marca personal. Esa me costó más, esa se la agradezco al día de hoy porque la verdad es que, bueno, siento que eso es lo que más me ha servido, digamos así, a la hora bueno, yo creo que también uno de cierto modo uno tiene como una marca personal y creo que eso es lo que me ha ayudado a mí como, no creo que soy ninguna persona grande, pero definitivamente en temas universitarios, en temas de educación, me ha ayudado bastante, me ayudó incluso a conseguir trabajo después en el trabajo en el que estoy ahorita y sí, creo que me costó y creo que no sé si me dedicaría toda la vida a estar enfrente de cámaras, pero definitivamente creo que es importante que si uno es el que está vendiendo, no hay mejor persona para comunicar y transmitir las ideas de lo que uno trata de vender que la propia persona que está por detrás del proyecto. Entonces, sí, esa se la agradezco. Esa me costó, esa Con, casi le digo que no. con gusto. Y es que si usted trabaja en una corporación muy grande como Microsoft o como Hyundai o McDonald's y el CEO, tal vez no sea necesario que salga vendiendo hamburguesas, pero estamos hablando de casos de corporaciones gigantes que tienen departamentos para todo. Pero en el caso de un pequeño emprendedor, tal vez no le alcanza poder pagar a ese influencer o a esa modelo o hacer un mega anuncio y sale y es necesario que salga frente a cámaras vendiendo, porque ese es el día a día hoy en redes sociales. Y de hecho, las marcas lo que intentan es humanizar, hacen todos sus esfuerzos para humanizar las marcas. Y para eso hacen que sus CEOs visiten a conferencias, participen en ellas, salgan en talk shows, salgan en podcast y todo esto para hacer que la marca sea más humana. Pero si usted es un pequeño empresario y dice, ay no, es que qué pereza, qué vergüenza salir frente a cámaras, no es lo mío, pues te estás perdiendo gran parte del pastel porque ahí es donde vos humanizás tu marca con tu marca personal. Y Mark, lo hiciste muy bien cuando hicimos ese ejercicio, porque al principio estaba muy nervioso y todo lo demás, pero luego con el tiempo lograste hacer los videos y te veías muy presente frente a cámaras, dabas mucha presencia. Y en ese entonces no teníamos las técnicas de educación emocional que tenemos hoy, las técnicas de programación neurolingüística, que hacen que las personas puedan hablar con seguridad y confianza frente a cámaras. Porque muchas veces las personas que llegan a adquirir nuestros servicios es porque tienen un tema de autoestima bajo y con las técnicas de programación neurolingüística hacen que les sea fácil cuando superan esa pequeña limitante que puedan hablar con mucha seguridad, mucha confianza
en muy pocas sesiones. Imagínate que en una sesión de 1 hora pueden lograr bastantes avances y además en 4 sesiones ya ellos solitos empiezan a hacer sus propios videos, sus propios reels, sus propios TikToks, porque ya se sienten en confianza de poder hablar frente a cámaras con todo el entrenamiento, el coaching que nosotros les damos para lograrlo. Si usted quiere ser uno de ellos, nada más me contacta en empresaspuravida.com y ahí nos ponemos de acuerdo y vemos cómo le podemos ayudar. Mae, ¿qué cuento tiene de la persona así como la que más le costó salir frente a cámaras? Seguro que Mae, alguna tiene en mente. más allá de hablar de un caso de que le costaba muchísimo hablar frente a cámaras, yo lo veo como transformaciones, porque hay muchas personas que llegan a nuestras sesiones de coaching, de video, que lo que tienen es un pequeño problema de autoestima bajo. Entonces, por medio de las técnicas, nosotros llegamos a evaluar que esa persona cuando se visualiza, cuando yo le digo qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en usted mismo, cómo se ve, qué es lo que ve, esas personas suelen ver como un holograma donde se ven pequeñitos, se ven tal vez un poquito más gorditos o se ven oscuros a nivel de blanco y negros. Y la imagen de ellos es muy pequeña o tal vez muy lejana o tal vez está muy atrás y con las herramientas de programación neurolingüística nosotros llegamos y hacemos que ese holograma se venga hacia el frente, se vea grande, se vea a colores, se vea de la mejor manera que usted se pueda imaginar. Y solo hacer esa técnica hace que las personas tengan una percepción propia con un sistema de creencias que le va a fortalecer para empezar a hablar con seguridad y confianza frente a cámaras. A fin de cuentas somos personas moldeables. Creo que como que a veces uno cree que lo que uno cree es lo que es, pero hay una razón por la que uno cree lo que uno cree y hay razones por las que esas cosas se pueden cambiar. Son tan poderosas estas técnicas, Mark, que cuando yo las estaba estudiando, nuestro trainer, David Badilla, que es un excelente programador neurolingüístico, le hizo la técnica para que nosotros aprendiéramos a una compañera. Esta compañera, cuando se sentó y empezó a hacer la técnica, ella se visualizaba muy lejana, se veía de una manera que a ella no le agradaba, se veía pobre, se veía mal vestida y se hizo todo el proceso y ella pudo ponerse en una posición más cercana al frente de ella, se veía con la ropa que ella quería siempre usar, se veía con el peinado, se veía hermosa y David, el entrenador, llegó y dijo, presten atención porque la próxima semana no vamos a poder reconocer a esta chica en la próxima sesión. Y pasó una semana y la compañera se sentó a la par mía y yo dije, mira que esta compañera es nueva, qué sé yo. No, o sea, esa cosa que uno no sabe si uno se sabe el nombre o no de la compañera, entonces mejor uno no pregunta. Entonces era como, la he visto poco. Y cuando comenzó a hablar, ya ahí yo le reconocí el tono de voz y fue como, wow, mire, es usted, wow, qué increíble. Es muy poderoso lo que puede hacer la PNL. Es increíble, Mark. Imagínense que muchas personas ingresan, muchos clientes participan en nuestros coachings de aprender a hablar frente a cámaras y nosotros aplicamos técnicas de PNL y muchas veces vienen por ese tema de hablar frente a cámaras y resuelven otros temas que tenían ahí escondidos. Y eso era lo que realmente les estaba deteniendo de hablar frente a cámaras. Por ejemplo, tuve una cliente que ella no le gustaba la idea de sonreír porque fue inculcada y tenía un sistema de creencias que si ella sonreía estaba provocando a otros hombres. Y por medio de las técnicas
además de empezar a hablar frente a cámaras, ella ya sentía la libertad de poder sonreír en cualquier momento. Fue el caso tan lindo que ella me decía, jamás pensaba que un chamaco como tú, me decía, como tú, pudiera ayudarme a lograr lo que estoy haciendo hoy. Y es increíble lo que se puede hacer cuando mezclas la PNL junto con los coachings de video. Estabas contando que te fuiste allá a Israel, a la universidad, y actualmente pues estás muy enterado con todo el tema de las criptomonedas. ¿Puedes explicar un poco acerca del rollo este de las criptomonedas? Ok, sí, bueno, en este momento me encuentro yo acá trabajando en Israel en marketing para marketing y relaciones públicas para empresas de criptomonedas. Entonces, bueno, ahí sí he estado como un poquitito más metido ahí. ¿Cómo explicamos el tema de las criptomonedas? Podríamos explicarlo un poquitito más por el tema de que son monedas digitales que usan la tecnología de blockchain. ¿A qué nos referimos con la tecnología de blockchain? Es tecnología que el momento que se realiza una transacción, la transacción queda escrita en el ledger, que es a donde se ponen todas las transacciones. Y de esa forma, las monedas no hay forma que se las roben, ni hay forma, digámoslo así, que alguien, todo lo que se hace queda escrito. Entonces, bueno, en términos generales, las criptomonedas vienen acá como para disruptir la forma en la que nosotros transaccionamos usualmente, como usamos el dólar, como usamos cualquier otra moneda. Nosotros usamos las criptomonedas para mil y un usos. Yo creo que una de las más conocidas, que es la que probablemente algunos de ustedes ya habrán escuchado, es lo que es el Bitcoin. ¿Ok? Pero también tenemos monedas como es Ethereum y también tenemos miles de monedas más. La verdad es que hoy en día crear una criptomoneda es algo relativamente sencillo. El tema es que, bueno, el hecho de tener una criptomoneda no significa que esa criptomoneda tenga un valor. El valor viene siendo un poquitito más el uso que se le da y la razón por la que la gente quiere tener esa moneda. No Es sé si... básicamente, es como, es fácil crear una criptomoneda, eso es lo que quiero como dejar claro, es fácil, Sí, pero lo que hace poderosa tener esa moneda, de esa criptomoneda, es la tecnología o los proyectos que hay detrás de ella, ¿cierto? 100% y el valor incluso que la gente le da, porque también tenemos monedas que perfectamente no tienen ningún uso ni ninguna tecnología especial, pero si el día de mañana esa criptomoneda la compra, no sé, Bad Bunny, y Bad Bunny la empieza a patrocinar, probablemente la gente va a creer que esa moneda va para arriba y entonces todo el mundo la compra. Entonces creo que es como un mix, digámoslo así, entre valor, uso y también un poquitito el marketing que se le da a esa criptomoneda. Ahora, de las 5 criptomonedas, para vos, ¿cuáles son tus 5 criptomonedas favoritas? Hmm, una buena pregunta. La verdad es que justo nosotros hablamos acá en cripto de que está el bear market y está el bull market. El bear market es cuando las cosas están abajo, los precios están todos por abajo, no se produce mucho nuevo. Y el bear market es, digámoslo así, cuando todo va para arriba y los precios están, todo el mundo compra, incluso por tener miedo de perderse las oportunidades. Entonces, bueno, en este momento que estamos en el bear market, a donde todo está bajito, creo que es un poco difícil definir 5 criptomonedas que te diga, estas son las que confío a full. Yo creo que Bitcoin definitivamente es una moneda que es súper importante. Creo que cuando hablamos del Bitcoin hablamos de una moneda que no necesariamente viene a tener un uso transaccional del día a día, sino que viene a ser una moneda como respaldo, una moneda que la podríamos comparar como lo que es el oro, ¿ok? Que el día de mañana, en vez de llegar y comprar oro como respaldar tu plata, lo que tenés es Bitcoin, una moneda en la que, otra moneda a la que yo considero bastante atractiva es Ethereum, ¿ok? Que Ethereum, a diferencia de Bitcoin, que es principalmente una moneda, Ethereum viene siendo un network. Ethereum es la plataforma, digámoslo así, a donde usted puede llegar. Es un blockchain, imaginémoslo como un internet y un blockchain unidos juntos. Y la moneda que se usa para transaccionar en ese internet se le llama Ether, que es a lo que solemos llamarle Ethereum. Yo creo que es una moneda bastante importante. Tal vez creo que no me gustaría llamarlo tanto como monedas favoritas, sino que siento que son como monedas que están acá para quedarse. Igual, todo esto no es financial advice, acá es simplemente un poco de opinión de lo que yo creo. También estamos hablando de una moneda que me parece que depende mucho de la adaptación a lo que es el futuro de cripto, es las monedas estables.
Yo específicamente creo que me gusta bastante el USDC, ¿ok? Para Ujú. los que no sabrán que es una moneda estable, cuando nosotros hablamos de criptomoneda, nosotros vemos cómo el precio de la criptomoneda sube y baja y sube y baja y la gente compra, la gente vende. Y bueno, el día de mañana puede estar en $1 y el día de mañana puede estar en 300. ¿Cuál es el problema con eso? Que no hay una seguridad, no hay una estabilidad en la que yo puedo decir, si yo metí el día de mañana $1,000 en Bitcoin, el día de pasado, dentro de una hora, perfectamente van a ser $500, o también como pueden ser que tengo ahí $10,000 metidos. Entonces, lo que se crearon son las monedas estables, que se llaman stablecoins, que el uso de esas monedas estables es para mantenerse pegadas a alguna otra moneda. Por ejemplo, el dólar. Entonces, ¿cómo funcionan estas monedas? Yo llego y entonces tengo $1,000 y yo compro 1,000 USDC. Yo lo que recibo son 1,000 USDC y ese USDC está pegado al dólar. Entonces, esa moneda no es que el día de mañana se me va a convertir en $500 ni se me va a convertir en $2,000. Esa moneda siempre se me va a mantener pegada en el mismo punto. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, en el momento que uno compra esos $1,000 de un USDC, el banco agarra esa plata, ¿ok? Y la reserva. Entonces esos $1,000 suyos, no es que esos $1,000 van y se los gastan, esos $1,000 suyos van y se depositan en un banco y ese banco lo que le dice es, ok, a cambio de estos $1,000 que usted me dio, acá yo le doy 1,000 USDC. Y esa es la plata que usted puede tener, digamos así, seguro que esa plata no se va a mover. Bueno, seguro creo que no hay nada seguro en este mundo, pero la idea de esas monedas es que no se mueven y se mantienen siempre al mismo valor del dólar. Entonces pongámosle que el día de mañana vos llegas a invertir plata en Bitcoin y Bitcoin sube un montón, pero vos crees que va a bajar, vos lo que haces es que vos agarrás y cambias esa plata de Bitcoin a USDC para asegurarte que esa plata se te mantenga, digámoslo así, en tus ganancias y no en las pérdidas. Porque sacar plata de cripto, digámoslo así, a plata normal, de un momento a otro es medio complicado. Porque también Sí, no, hay que pagar no es tan fácil. impuestos, hay bancos que incluso bloquean cuentas cuando uno saca la plata de cripto, hay que pagar cierta plata cuando uno saca, digámoslo así, el exchange, la página donde uno cambia el Bitcoin a lo que sea. Cuando uno hace esa conversión, ellos toman un porcentaje. Entonces, todo ese montón de cambios, ese montón de problemas legales, ese montón de, digamos así, problemitas técnicos que hay en el proceso, uno se los puede evitar simplemente metiendo esa plata en una moneda estable. Pero bueno, ahí hemos tenido casos también de monedas estables que se desploman ahí por decir un montón de mentiras, de cosas que hacían y que no hacían, y esa plata que metían no se respaldaba. Entonces yo creo que parte importante hoy en día de cripto, más allá de las tecnologías, es también conocer proyectos que son más confiables. Porque bueno, al igual que en cualquier em, tipo de mercado en el mundo, siempre hay un montón de falacias y siempre hay un montón de proyectos que prometen el mar y la tierra, pero de ahí a que se cumpla, eso es otra cosa. Entonces, si me decís vos 5 proyectos principales que me gusten, creo que más que cinco Ujú. proyectos principales, me basaría más en los proyectos que el día de hoy, cuando no está pasando absolutamente nada, bueno, no absolutamente nada, pero cuando cripto está más abajo, son los mismos proyectos que están poniéndole ganas y desarrollando y haciendo cosas y no agarrando esa plata y saliendo con ella en el mundo real. Y para el día de hoy que se está grabando este podcast, se está especulando que en los siguientes 90 días el Bitcoin va a llegar a $1,000,000. O sea, eso es como los chismes que se andan diciendo por ahí. ¿Qué has escuchado vos acerca de eso? La verdad es que, bueno, yo ahorita que trabajo en cripto, creo que algo que he aprendido bastante es que no nos gusta para nada, digamos, si llegar a esos temas de hablar de, Bitcoin va a llegar a 1,000,000, Bitcoin va a llegar a 100,000, va a bajar, porque creo que no le hacen bien ¿cómo es que se dice? Al mercado de cripto. Creo que no le hace bien a toda la gente que está produciendo cosas en cripto porque toda esa especulación no tiene ninguna base. O sea, a fin de cuentas, el día de mañana con solo una persona, y pongámosle un caso grande, con que un Bill Gates agarre y se compre un montón de 10 millones de dólares de Bitcoin, tal vez la cosa va a subir un poco. Pero si vos ahorita agarrás y agarrás un mae más grande de cripto que vende todas sus monedas, todo se va de un momento a otro. Y bueno, esas Ah, personas, entiendo. nosotros no tenemos forma, no hay nadie en este mundo que tiene acceso a esa información. Entonces, yo creo que no hay una forma como clara de saber esas cosas y creo que no le ayudan a la industria. Le ayuda más a la industria, digamos así, la gente que está tratando de producir nuevas tecnologías. Hoy en día algo que es muy conocido en toda la industria de cripto es de que mucho
de lo que se mueve en cripto es por el miedo a perder plata o por el miedo a no ganar plata, o sea, digamos así, perderse una oportunidad. Entonces, hay algunas, se me olvidó el nombre de la página, pero hay una página que lo que hace es de que calcula más o menos el fear, el miedo del mercado. O sea, cuando se siente en Twitter y que todo el mundo está escribiendo, esta cosa se va a ir para abajo, todo se va a ir para abajo, se cayó algún proyecto, digámoslo así, alguna industria del mundo digital normal. Ok, supongamos que el día de mañana Facebook se cayó. Si Facebook se cae y en Twitter todo el mundo está hablando mal, probablemente lo que va a terminar pasando es de que el miedo de toda la industria, de toda la gente metida en cripto es mucho más alto. Entonces ahí es cuando la gente empieza a vender. Entonces no hay como que una forma clara de definir cuándo va a subir y cuándo va a bajar, pero definitivamente si uno que estando en la industria, uno entiende cuándo la gente está como un poquitito más cautelosa y cuándo la gente está con la cabeza en fuego de compre, compre, compre y volvámonos locos. Se siente en el ambiente, pero ya de ahí que si es una ciencia, definitivamente no es una ciencia. Y no hay nadie en este mundo. Si alguien les dice que compres la moneda porque va a subir, olvídense porque no hay forma alguna de descifrar ese valor, digamos, en una moneda previo a que algo pase. Ahora, vos me estabas hablando, uno de los motivos de que estábamos interesados en crear este podcast y todo, además de comunicar la información que vos tenés al resto de Latinoamérica, estábamos conversando de lo importante que son los podcasts para los negocios. Sí. Vos que trabajas en relaciones públicas y todo esto, contame un poco acerca de las ventajas que tienen los podcasts. Yo las tengo muy claras, ¿ok? Pero me gustaría que alguien más lo pudiera compartir con el público para que vieran las grandes oportunidades que tiene crear un podcast que no es nada del otro mundo y se puede crear, además de crear muchísimo contenido, hay oportunidades de crecimiento bastante importantes. ¿Me puedes hablar un poco sobre este tema? Sí, bueno, yo creo, la verdad es que yo soy un mae que trató de hacer podcast ya un par de veces, no salió como quería, pero sí estuve bastante metido en el tema de los podcasts y bueno, hoy en día trabajo con varios podcasts por el tema de relaciones públicas y bueno, yo creo que los podcasts creo que tienen algo particular por encima de los videos de YouTube o digamos así, o Instagram o TikTok o lo que sea, que es que cuando uno va escuchando un podcast, el podcast está básicamente en la jupa de uno. O sea, uno está ahí caminando, y tenés acá al presentador en tu oído hablándote como si fuese tu subconsciente. Entonces, hay algo que tienen los podcasts que la gente que los escucha se siente mucho más cercana a la persona que habla en el podcast más que a una persona que me pone fotos en Instagram. Y a diferencia de llegar y crear un perfil de Instagram y conseguir un montón de seguidores, es que los podcasts le puedes llegar a nichos mucho más específicos de formas más sencillas y puedes tener más impacto. Entonces, bueno, ahorita en relaciones públicas lo que he aprendido es que las empresas están mucho más interesadas en trabajar con gente que tiene podcast a trabajar con otros medios de comunicación. ¿Por qué? Por esa cercanía que tiene la persona, el que habla, con el oyente. Entonces, el día de mañana vos llegás, tenés un podcast sobre tema A, te sentís tan identificado con la persona que está hablando, o sea, si lo estás escuchando y te gusta, uno se siente tan identificado que termina siendo increíble para las empresas que trabajan con los podcasts, porque a fin de cuentas es como siempre hablamos nosotros en marketing que no hay mejor marketing que cuando una persona, un amigo te refiere a un producto. No es lo mismo yo llegar y ver un anuncio en Facebook, y comprate un curso en línea, a yo llegar a decirte, me preparé yo para el examen de admisión, prepararte acá con Prevú. Completamente distinto. Y llega un punto en el que los podcasts tal vez no llegan al mismo punto que un amigo, pero sí llegan a un nivel de cercanía bastante cercano, en el que es como vos tenés a la persona que está en el podcast y vos tenés a tu amigo, no hay una diferencia muy grande. Y bueno, yo creo que producir un podcast no termina siendo algo nada del otro mundo. Creo que cualquier persona puede producir un podcast con su teléfono, con lo que sea, literal es de lo más sencillo. Bueno, y cuando yo creé el podcast, lo creé con esta plataforma que se llama Anchor, que bueno, definitivamente hacía el proceso sencillito. Uno llega y en media hora uno tiene un podcast en Spotify, en Google Podcast, en todo lado. Y nada, yo creo que parte de lo que le estaba comentando, Jorge, antes de esa entrevista, es que los podcasts
terminan siendo muy buenos a la parte de marketing porque no hay una forma directa, o sea, como hay mucha gente que quiere estar en los podcasts porque se quiere conectar con una audiencia súper, súper, súper específica. Y esos podcasts no hay forma alguna de que uno sepa cuántos oyentes tiene ese podcast, no hay forma como de verificar esos datos. Entonces, un podcast que llega y tiene una imagen súper bonita y que tiene un audio que suena súper bien y que las preguntas tienen mucho sentido y tienen mucho valor y tal vez tienen una buena cantidad de seguidores en redes sociales, termina siendo un podcast enorme por pequeños detalles que tal vez en otro medio de comunicación no tendrían tanta importancia. Si vos tenés un canal de YouTube y tenés una foto bonita, tenés audio bonito y haces buenas preguntas, ¿qué tanta relevancia tiene? ¿Qué tanta gente va a querer trabajar con vos? Pero si tenés un podcast que es, indiferentemente el tamaño que sea, tiene una buena imagen, tiene un buen audio y tiene buena distribución, es enorme y creo que las posibilidades, digamos así, de generar plata en podcast es gigante porque todas las empresas, bueno, depende también del área, pero muchas empresas están intentando entrar a podcast por la cercanía que tiene el oyente con el entrevistado y con la persona que habla en el podcast. Así es. Vieras que en el caso de mío, tengo un cliente en específico que son temas son temas que se habla durante mucho tiempo. Es un tema de psicología y cosas así, que son temas que uno dice son que se necesitan varias horas como para poder entender de qué es, o sea, los beneficios que se tienen. Y de las redes sociales que tienen mayor retención de la audiencia, es decir, que empiezan, que empiezan 100 personas y se mantienen hasta el final 90 personas, eso es una retención muy alta. Y resulta que con los podcasts eso sucede. A diferencia de TikTok, que cuando vos te metes a TikTok es porque querés ver contenido rápido. Es decir, que si no te atrapa en los primeros 3 segundos, pasas al siguiente video. Y vas con una mentalidad de, quiero pasarla bien. Pero cuando vos decís, voy a escuchar un podcast, es que vos tenés una hora de tu tiempo, ya sea haciendo ejercicio, haciendo yoga, corriendo o estudiando, cocinando, que vos decís, voy a aprender algo útil. Sí, siento que el podcast se presta para hacer multitasking, man. O sea, yo no puedo agarrar estar en TikTok, man, mientras estoy en el gym. Sé que hay gente que lo hace, yo no puedo estar en esa, man. Pero sí puedo tener un podcast en cualquier momento del día. Mientras trabajo, man, mientras voy al gym, bueno, a veces mientras estudio incluso. Creo que uno puede estar así como entre las dos y llega un punto en el que la gente ni se da cuenta. Eso es lo que te hablaba, man, del subconsciente. O sea, uno llega y se pone a escuchar un podcast, man, y te estás dando cuenta que lo estás escuchando. Uno está ahí metido y uno simplemente va ganando información, lo que sea, aprendiendo, pero no necesariamente estás conscientemente pensando, estoy escuchando un podcast, sino que la vara la pusiste hace media hora y, man, de la nada se puso en tu vida de una forma en la que no te diste cuenta que está haciendo, que llevas ya media hora escuchando un podcast. Así es. Y lo poderoso es eso, o sea, darse cuenta de que tenés la oportunidad de estar en la mente de la audiencia por mucho más minutos que un Instagram, que un YouTube, o sea, es por un nivel de retención, porque eso se ha visto mucho en, en, en programas de crecimiento personal, ¿verdad? Usted escuchaba Jim Rohn, usted escuchaba Bob Proctor, ellos decían, deje de escuchar música mientras vas en el carro, ponga Un este podcast. audiolibro. Ahora son podcasts, ¿verdad? Entonces son podcasts donde hay gente conversando sobre temas interesantes de tu interés y vas aprendiendo en el camino sobre esto. Y eso lo vuelve muy poderoso. Y yo creo que siempre quise tener un podcast. Hasta ahora mi esposa y yo lo estamos haciendo el sueño. Y es de las maneras que se puede crear tanto contenido de una sola sentada que a diferencia de ponerse a hablar frente a cámaras con un guión, bailando, qué sé yo, toma mucho tiempo. O sea, usted ve personas
que salen, que preparan sus videos para TikTok, para Instagram Reels, Toma ese mucho video tiempo. que dura 1 minuto, realmente duró, mientras lo preparaba y todo, mínimo. O sea, una persona altamente eh, productiva lo puede hacer en 20 minutos. Sí, Pero en un podcast es al revés. En un podcast vos llegas y en una sentada de 1 hora, yo aquí, en esta conversación, vos y yo podemos tener hasta 15, 30 contenidos de 1 minuto. sí, Y eso es súper exitoso porque hey, las redes sociales nos están diciendo publique 1 vez al día, publique 2 veces al día, publique 3 veces al día. Hay gente que dice hasta 5 veces al día. Mae, ¿quién tiene el tiempo? Digamos, uno es porque se dedica a esto. ¿Ok? sí. Yo me dedico a crear contenido. Yo tengo que demostrar por medio del ejemplo que estas estrategias tienen sentido y que son aplicables y que funcionan. Pero un dueño de negocio se va a poner a hacer bailecitos en TikTok, va a salir a crear sus guiones. O sea, podrá haber personas que tienen esa habilidad y no les queda de otra y lo hacen. Pero si usted quiere mantener su seriedad en su industria, en sus temas, el podcast es la mejor manera. No, ma, hay un Es la montón de formas mejor. de monetizar podcasts. Eso siento más bien que es algo como que la gente ni se da cuenta. Uno piensa en monetizar y uno piensa, ma, YouTube de una vez. Uno piensa en monetizar y uno dice, bueno, meterme ahí con marcas en TikTok. Pero podcast es algo que simplemente, tal vez no es como la forma más tradicional. Uno no conoce las formas tradicionales de monetizar. Ma, pero te pones a pensar en podcast y se me ocurre de una vez. Ma, vos puedes poner anuncios dentro del podcast, digámoslo así, los básicos. Que pones un anuncio en el comienzo y pones un anuncio al final. Ma, podés publicitar productos específicamente dentro de tu podcast, incluso aunque esos productos no los tengas vos. O sea, el día de mañana vos llegás y decís, ma, hey, quiero hacer, compren este producto que está en Amazon y te metes como afiliado de Amazon y haces plata con X código de un producto que vos no tenés. Esa es otra forma de hacer plata en podcast. Hay un montón de agencias en las que más, si vos tenés más de, no me recuerdo el número, pongámosle 2000 seguidores, vos puedes agarrar y meter tu podcast dentro de esa agencia y esa agencia lo que hace es que te envía a vos anuncios. Entonces los más se encargan de meterte anuncios dentro de tus podcasts. Entonces, mae, pongamos el caso que yo soy el día de mañana, tengo un podcast de 10,000 seguidores por mes, 10,000 oyentes por mes, no sé, pongamos un número ahí tirado al aire. Y yo quiero agarrar y mae, me encanta a mí los micrófonos de Panasonic. Mae, pero yo soy un mae muy pequeño para llegar a Panasonic. Mae, pero estas agencias que son 1000 veces más grandes, los más tienen acceso a estas marcas grandes y como tienen un montón de pequeños podcasts, los más tienen acceso a llegar a conseguir, por temas legales y por temas de marca, los más pueden llegar a conseguir un montón de subcontratos para pequeños podcasts. Entonces, vos llegás, tenés tu podcast, lo metes en esta plataforma y esa plataforma lo que te dice es, está bien, mae. A mí Panasonic me da mae, $10 por cada venta de micrófono, yo te voy a dar a vos $5. Eso, por más de que uno diga, mae, yo me puedo haber quedado con los $10, yo no sé de los temas legales, ni tengo el tamaño de esas agencias para llegarle a Panasonic. Pero esas agencias sí tienen el tamaño conmigo y con un montón de podcasts más para llegarle a esas empresas grandes. Entonces creo que como meterse a ese tipo de agencias que son más grandes es de las mejores formas de monetizar. Entonces hay un montón de agencias, hay agencias en Latinoamérica, hay agencias en Estados Unidos. Creo que es encontrar una agencia que tenga un nicho de oyentes similares al nicho de oyentes que uno tiene en el podcast. Esa es una. Y bueno, se me ocurren 1000 formas más de ganar plata en podcast. Incluso hay un montón de empresas que hoy en día, supongamos de que, bueno, tengo una empresa X en la que vendo productos Y. Ay, me gustaría venderle ese producto Y a una empresa enorme, pero yo no tengo forma de contactarme con esa empresa. ¿Qué mejor forma de ponerme en contacto con esa empresa que tener un podcast, ¿ok? En el que la empresa grande no tiene ni idea si mi podcast es pequeño o grande. Volvemos a hablarlo de tener una buena imagen, que se vea bien, que tenga varias entrevistas. Y yo puedo llegar a invitar a esa agencia grande a que participe en mi podcast. Y con solamente el hecho de esa invitación, usualmente las empresas grandes, a quien no le encanta llegar a mostrar la historia de su empresa y cómo se hizo, qué pasó, lo que sea, digamos, y dar como un insight de lo que pasa en la empresa, es algo que le encanta a los CEOs de empresa y le encanta a las empresas grandes porque entre más grande es la empresa,
más difícil es de tener como un contacto íntimo, digámoslo así, con los oyentes. Y creo que los podcasts tienen esa facilidad. Si el día de mañana llega tu podcast, mae, no sé, Bill Gates, mae, probablemente la gente pensará, Bill Gates, mae, este mae es tetramillonario, no hay forma de acercarme, ese mae de fijo ni es humano. Pero cuando llega el mae y se siente en el podcast con Jorge Sancheza, la gente le empieza a ver el lado humano a Bill Gates. La gente ve que Bill Gates es una persona al igual que cualquier otra persona. Y bueno, Bill Gates es un caso muy grande, pero para un mae como de una empresa grande, un CEO, ok, pongámosle Pedro, ok, mae, Pedro quiere llegar al podcast de Jorge porque, mae, a Pedro le encantaría contar su historia, ok, y Jorge, ok, lo único que está usando ese podcast no necesariamente es ese podcast para llegar y vender y ganar plata directamente el podcast, sino que la única forma de Jorge de ponerse en contacto con Pedro es a través del podcast, porque Pedro quiere aparecer en el podcast. Es un networking, es simplemente agarrar y meter, o sea, Pedro lo que cree es que está llegando acá a meterse en el podcast. No, Pedro lo que está es empezando en la parte de arriba del funnel y ahí empieza a bajar. En la parte de arriba del punto de contacto y empieza a bajar. Ah, bueno, Pedro, ya nos conocimos, ahora sí, me gustaría contarte que yo tengo esta plataforma que le podría servir a tu producto. Me gustaría que lo hablemos. Mejor de los casos, trabajan juntos. Peor de los casos, tenés un podcast con un enorme. Entonces creo que eso también es una forma de crecer a nivel empresarial. Y ahora, en los podcasts digamos, hay millones de podcasts, hay 8 millones de podcasts o más, pero el dato interesante es que muy pocos de esos 8 millones, son como 200,000 podcasts, llegan a 10 episodios. Sí. 10 episodios. Es decir, que si usted llega y hace 11, usted ya se salió de la media y llegó al filtro de 200,000. Sí. Y si usted tiene 11, 12 y produjo uno esta semana, eso significa que usted está en otro nicho súper específico y de gran crecimiento. Entonces, la importancia es la consistencia. No, y creo que uno se agüeva. Uno se agüeva, man, porque me pasó. Yo me recuerdo agarrar y grabar el primer podcast con mi compa y yo decía, man, tengo una idea de que va a ser así, va a sonar así. Le pedí a un compa que me haga música para la intro y hice de todo, man. Y cuando yo llegué, escuché esa vara, yo dije, man, me dieron ganas de vomitar de lo mal que me salió, man. Y yo dije, man, creo que la mejor forma de agarrar y empezar un podcast es tener expectativas de recontra mega bajas al comienzo. Y, mae, no ponerle ganas, digamos así, el podcast al comienzo con la intención de que sea una locura, sino que sea una vara más bien que uno la pase bien. O sea, a fin de cuentas, sí, uno está acá documentando pensamientos, uno está documentando historias, y creo que eso también es importante. Entonces, yo creo que los primeros podcasts, si es que se puede, mae, háganlo con compas, háganlo con gente que la verdad no tiene ninguna relación así profesional, indirecta, donde se pueda sentir como un ambiente medio raro. Y saber de que los primeros podcasts van a salir mal, man. Y creo que eso es lo que tal vez haga a la gente. Uno llega, saca un podcast, sale mal, saca el 2, sale mal. Va por el 8º, sale bien. Llega el 10º, sale bien, pero llega y ve que no tiene ningún oyente. De ahí creo que uno se agüeva y no se sale. Pero también es entender que los podcasts, digamos así, llegarle a la gente a través de podcast, llegar a conseguir oyentes solo con el podcast es casi que imposible. O sea, nadie va a llegar y va a encontrar tu podcast. El mercadeo tiene que ser por fuera. Estar activo en Twitter, por ejemplo, si es en cripto, estar muy activo en Twitter. Si es algo de negocio, estar muy activo en LinkedIn. Pero la gente no te va a llegar sola. Tenés que vos llegar y dar una razón para que la gente vaya. Y traer a la gente de afuera adentro. Porque lo que es la tecnología de podcast es recontra mega vieja. O sea, para que te diga que no hay forma de verificar los números de los oyentes de la gente, puedes entender lo vieja que es la tecnología. Entonces, vos llegas y te pones a pensar de cómo la gente va a llegar a tu podcast con tecnología así de viejas, es imposible. Si usted va a sacar un podcast, eso no significa que la gente lo va a oír por más bueno que sea. Usted tiene que ver cómo sale a otras plataformas a conseguir gente. Mark, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted. Si usted quiere conectarse con Mark, ingresen a empresaspuravida.com. Ahí va a estar la foto de Mark, ahí va a estar el enlace para poder conectarse en la página web o en las redes sociales de Mark. Y muchísimas gracias, Mark. Si quieres conectarte con este experto, ingresa a empresaspuravida.com. Te conectamos para mejorar tu empresa.